Caroline Foster nunca fue el tipo de mujer que llamaba la atención al entrar en una sala. Discreta, organizada, dedicada a la rutina de sus hijos y su marido, prefería ser útil a ser notada. A los 41 años, vivía en una casa de 2 pisos en las afueras de Chicago, donde las cortinas siempre estaban limpias y los armarios bien ordenados. Estaba casada con Jason desde hacía 15 años y juntos tenían a Emma, de 12 años, y Aiden, de 7. Para quienes miraban desde fuera, su vida era estable, hasta admirable. Pero en los últimos meses, Caroline había comenzado a notar algo que no sabía nombrar. El silencio de su marido ya no era cómodo. La forma en que desviaba la mirada, los toques en el celular por la noche y hasta los retrasos cada vez más frecuentes en el trabajo. Todo parecía demasiado pequeño para ser dicho, pero demasiado grande para ser ignorado. Ella no dijo nada. Aún no. Caroline había aprendido desde pequeña a ser la que cedía, la que mantenía la paz. Crecer como la hermana mayor de Vanessa, extrovertida, brillante, la favorita de la familia, significaba aceptar su lugar sin hacer mucho ruido. Y ahora que Vanessa estaba a punto de casarse con Richard Grant, un empresario exitoso con quien salía desde hacía 2 años, Caroline se veía una vez más en los bastidores de una historia que no era la suya. Su madre comentaba con orgullo sobre el vestido de la más joven, las invitaciones doradas, el catering francés. Caroline sonreía en las reuniones familiares, pero regresaba a casa con un nudo en el estómago. Y por más que se esforzaba, no lograba apartar la sensación de que algo no estaba bien, no solo con la boda de su hermana, sino dentro de su propia casa. La boda de Vanessa estaba marcada para un sábado de octubre, y la ciudad ya mostraba las primeras hojas anaranjadas cayendo por las aceras. Esa mañana, Caroline tomaba café en la cocina mientras Aiden dibujaba dinosaurios en la mesa al lado. Emma aún dormía, como siempre lo hacía los fines de semana. Jason había salido temprano, diciendo que necesitaba resolver algo en la oficina. No era raro, pero Caroline notó que evitó mirarla cuando se fue. Era el tipo de detalle que antes no habría notado, pero que ahora parecía gritar. Aiden, con sus 7 años, observaba el mundo con ojos demasiado atentos para su edad. «Papá salió sin el celular, mamá. Lo olvidó en el sofá», comentó sin levantar los ojos del papel. Caroline tomó el aparato casi sin pensar, solo para guardarlo. Pero la pantalla se encendió con una notificación. «Vanessa, te veo a las 10. No olvides el abrigo». La sangre se le heló por un segundo. No abrió el mensaje, no desbloqueó el teléfono, solo lo dejó a un lado, con las manos temblorosas y un dolor desconocido comenzando a formarse en el pecho. En las horas siguientes, Caroline intentó convencerte de que era una coincidencia. Vanessa podría estar hablando con cualquiera, un amigo, un proveedor, alguien del catering. Tal vez estaba organizando algo especial y había enviado el mensaje por error. Era el tipo de excusa que se inventa para no enfrentar lo obvio. Pero la incomodidad no pasó. Cuando Jason regresó alrededor del mediodía, ella observó su comportamiento con atención redoblada. Le acarició a Aiden, elogió el olor del almuerzo y se mostró más cariñoso de lo normal, como si intentara compensar alguna culpa invisible. Caroline forzó una sonrisa, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo. Esa noche, mientras los niños dormían, lloró en silencio en el baño con la puerta cerrada, sentada en el suelo frío, sin saber exactamente por qué. Era solo un mensaje, pero dentro de ella algo le decía que no lo era. En los días siguientes, Caroline intentó mantener la rutina. Preparaba las loncheras de los niños, respondía correos del trabajo y fingía normalidad en las conversaciones con la suegra y los padres. Pero por dentro, una ansiedad constante palpitaba. Todo parecía tener un segundo significado,
una mirada entre Vanessa y Jason en el almuerzo del domingo, un comentario aparentemente inofensivo sobre gustos similares entre ellos, y sobre todo la forma en que Aiden, siempre tan tranquilo, comenzó a mostrar inquietud y silencio. Evitaba quedarse solo con su padre, y una vez, cuando Caroline le preguntó por qué, él simplemente dijo: «Creo que papá miente». Fue una frase sencilla, pero cargada de algo mayor. Caroline intentó indagar, pero Aiden cambió de tema con un dibujo. Ella no insistió, aún no. Estaba tratando de digerir lo que escuchaba, y tal vez también lo que comenzaba a recordar. Pequeños episodios olvidados, como el día en que Aiden entró corriendo en el cuarto con los ojos asustados después de jugar en la casa de Vanessa, o los susurros interrumpidos cuando se acercaba. Nada parecía concreto, pero todo sonaba mal. El viernes anterior a la boda, Caroline llegó más temprano del trabajo y encontró a Aiden sentado en el sofá, con la tablet en las manos. «Mamá, ¿puedo mostrarte algo?», preguntó con la voz baja. Ella se sentó a su lado, aún quitándose los zapatos, y vio que él tenía abierta la galería de fotos. Entre las imágenes, una secuencia llamó su atención: capturas de pantalla de una conversación por mensajes. El remitente era claramente Vanessa. El lenguaje era íntimo, casi infantil en su intento de parecer divertido. Había emojis, apodos y hasta una foto de Jason en lo que parecía ser el coche de Vanessa, con el mismo abrigo que usaba los fines de semana. «Vi que él mandó esto. Tomé foto porque me confundí. ¿Son novios, mamá?». La pregunta fue dicha con la inocencia de quien no entiende las consecuencias de lo que dice. Caroline sintió el suelo desvanecerse. No hubo gritos ni escándalos, solo un silencio tan pesado que le dolió la garganta. Ese momento, en ese sofá al lado de su hijo, cambió todo. Caroline pasó la noche en blanco. Mientras Emma dormía en el cuarto de al lado y Aiden respiraba profundamente abrazado a la almohada, ella seguía sentada en el suelo del baño con la tablet de su hijo en el regazo. Había releído los mensajes docenas de veces. Eran conversaciones antiguas y recientes. Intimidades intercambiadas con naturalidad, como si eso no fuera prohibido, como si ella, la esposa, fuera solo un detalle inconveniente. No podía entender cómo había comenzado eso, ni por qué. Era su hermana, su marido, las dos personas que deberían protegerla de cualquier dolor. Y aún así, ahí estaban, sonriendo en selfies escondidas, haciendo bromas sobre mantener el secreto y combinando horarios para encontrarse. Esa traición no solo era conyugal, era familiar. Y lo peor, había sido presenciada por su hijo de 7 años. Caroline pensó en confrontar a Jason de inmediato, pero algo dentro de ella la detuvo. Por primera vez en muchos años, sintió que necesitaba pensar con calma, proteger a Aiden, proteger a Emma, protegerse a sí misma. Ese dolor no se resolvería con una explosión. Necesitaba estrategia. A la mañana siguiente, Caroline hizo panqueques, peinó el cabello de su hija con delicadeza y besó la cara de Aiden como si fuera un día cualquiera. Jason aún dormía, ajeno a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Caroline mandó un mensaje a Richard, el prometido de Vanessa. Era simple, respetuoso, pero directo. «Me gustaría hablar contigo hoy, si es posible. Es importante». Él respondió minutos después, acordando un café cerca del hotel donde estaba hospedado con los padres. Caroline fue a su encuentro con las capturas en el celular. Se sentó frente a él con las manos firmes y los ojos aguados. «No estoy diciendo esto por venganza, ni porque estoy herida. Lo digo porque mereces saberlo antes de tomar una decisión que puede cambiar tu vida». Mostró los mensajes, las fotos, los horarios. Richard permaneció en silencio durante largos minutos. Lo que vio en su rostro no fue sorpresa, fue confirmación. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. «Gracias por mostrarme esto.
Necesitaba saber la verdad, y ahora la tengo. La noticia de la cancelación de la ceremonia se propagó el mismo día, pocas horas antes del ensayo oficial de la boda. Vanessa, confundida e irritada, intentó contactar a Richard varias veces, pero él no atendió. En el grupo de la familia se envió un simple comunicado. Por razones personales, la boda de Richard y Vanessa está suspendida. Agradecemos la comprensión. Caroline no comentó nada. Pasó el resto del día cuidando a los hijos y evitando cualquier contacto con su hermana. Esa noche, Jason notó el ambiente extraño, pero no sospechó la causa. Fue solo el domingo, ya con la tensión flotando entre todos, que finalmente recibió la llamada de Vanessa. Una discusión ahogada en el pasillo, llena de frases interrumpidas y justificaciones débiles. Caroline escuchó desde lejos, inmóvil, sintiendo la rabia hervir bajo su piel, pero esperó. Sabía que su momento llegaría. Cuando él volvió al salón, pálido, intentó mantener el tono casual. Vanessa tiene algunos problemas. Ella terminó con Richard. Caroline solo asintió, con los ojos fijos en los suyos. Por primera vez en mucho tiempo, él desvió la mirada primero. En la mañana del lunes, pidió que los hijos fueran a la casa de los abuelos. Dijo que necesitaba resolver algunas cosas del trabajo y prefería que no estuvieran en casa. Cuando Jason llegó del trabajo, encontró a Caroline sentada en la mesa, con la tablet de Aiden y el celular en las manos. Tenemos que hablar. Ahora. Su voz no salió en un tono alto, pero el peso de las palabras hizo que Jason se detuviera en medio del pasillo. Sé todo, los mensajes, las fotos, el tiempo que pasas con mi hermana, lo que vio mi hijo. Él intentó balbucear una defensa, pero ella no le dio espacio. Mostró las imágenes, los registros, el intercambio de mensajes. Destruiste 2 familias, Jason, y expusiste a nuestro hijo a una mentira que ni él entiende. No me voy a callar, y no voy a seguir viviendo con esto. Él no dijo nada, solo se sentó derrotado, y Caroline, por primera vez, se sintió más fuerte que triste. En los días que siguieron, Caroline inició el proceso de separación con la calma de quien no quería venganza, solo paz. Buscó un abogado, organizó los documentos de la casa, revisó las cuentas y comenzó a buscar un nuevo lugar para vivir con los niños. No fue fácil. Cada tarea práctica venía acompañada de un dolor emocional silencioso. Abrir una nueva cuenta bancaria era más que un procedimiento, era una ruptura simbólica. Sacar el apellido de Jason del registro escolar de Aiden fue como admitir, ante toda la escuela, que la familia se había derrumbado, pero Caroline seguía firme. Emma, aunque no conocía todos los detalles, entendió que algo grave había sucedido. Lloró los 2 primeros días, luego empezó a preguntar menos. Aiden, por su parte, alternaba entre el alivio de haber contado la verdad y el miedo de haber sido el responsable de la separación de sus padres. Caroline trató de explicar con cuidado, pero era difícil encontrar palabras simples para una traición tan profunda. Aún así, todas las noches lo abrazaba con fuerza y le decía lo que más necesitaba escuchar. Hiciste lo correcto, mi amor. Nunca fue tu culpa. Cuando encontró el nuevo apartamento, no dudó ni un segundo. Era más pequeño, más simple, pero tenía luz natural y quedaba cerca de la escuela de los niños. Llevó cajas poco a poco, transformando ese lugar en hogar con detalles que solo una madre entiende. La manta favorita de Aiden en el sofá, el póster de banda en la habitación de Emma, las fotos en los marcos sin las fotos antiguas. Jason intentó insistir en conversaciones, mandó mensajes confusos, hasta amenazó con buscar ayuda psicológica. Caroline no respondió. Sabía que cualquier resto de vínculo emocional la ataría de nuevo a una realidad que ya no era la suya. Por primera vez en años, sentía que el control de su vida volvía a sus manos. Y eso, por sí solo, ya era liberador. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron silenciosos, casi incómodos.
No había el ruido de la televisión alta ni el olor del café que Jason preparaba antes de ir al trabajo. Pero tampoco había tensión. Caroline extrañó el sonido de su propia respiración mientras arreglaba la cocina. Era como si estuviera reaprendiendo a vivir sin pedir permiso. Emma tardó más en adaptarse. Sentía falta de su cuarto antiguo, del jardín con las bicicletas, de las noches de cine en familia. «Aquí es solo temporal, ¿verdad, mamá?», preguntó una noche mientras Caroline colgaba ropa en el tendedero improvisado de la terraza. «No», respondió con honestidad. «Aquí es nuestro nuevo comienzo». Emma no respondió, pero se fue a dormir más temprano. Aiden, por otro lado, se mostraba más liviano. Volvió a dibujar con entusiasmo, jugaba en la alfombra y comenzó a preguntar con más frecuencia si podían hacer cosas juntos. Ir al mercado, cocinar, pintar la pared del cuarto. Era como si a sus 7 años hubiera sentido que la verdad, por más dolorosa que fuera, traía espacio para respirar. Con el tiempo, Caroline comenzó a retomar partes de sí misma que había dejado de lado. Volvió a atender a algunos clientes como consejera, primero de forma remota, luego presencialmente, en un coworking cerca de casa. No era solo una cuestión financiera, era identidad. Necesitaba volver a verse como mujer y profesional, y no solo como madre o esposa traicionada. Sus atendimientos eran cuidadosos, discretos, pero cada conversación con una clienta también era una forma de curarse a sí misma. En una de esas sesiones, una joven habló sobre el miedo de ser juzgada por su familia al separarse. Caroline se vio en ella y respondió con calma: «No necesitas probarle nada a nadie, solo necesitas estar entera». Cuando dijo eso, se dio cuenta de que ya no hablaba solo como consejera. Hablaba como alguien que vivió, que cayó y que estaba de pie de nuevo. La familia de Caroline tardó en reaccionar. En los primeros días después del escándalo, nadie llamó. Ni la madre, ni el padre, ni mucho menos Vanessa. Era como si el silencio colectivo tratara de ahogar lo que había sucedido. Caroline no se sorprendió. Creció en ese ambiente donde la apariencia era más importante que los sentimientos. Pero 2 semanas después de la separación, su madre apareció en su nueva casa con un pastel envuelto en papel de aluminio y una expresión indescifrable. «Solo vine a ver cómo están», dijo, sin mirarla directamente a los ojos. Caroline ofreció café. Mantuvo la cordialidad y dejó claro que no necesitaba explicaciones. Quería paz, no justificaciones. La madre hizo preguntas vagas sobre los niños y al salir dejó un comentario que resonaría durante días. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pareces». Fue lo más cercano a una disculpa que Caroline recibió en ese mes. No era suficiente para reparar años de invisibilidad, pero era suficiente para saber que, esta vez, había sido escuchada. Aiden, por su parte, comenzó a preguntar más a menudo sobre lo que había sucedido. Caroline evitaba los detalles, pero no mentía. Dijo que el padre cometió un error, que ella estaba triste, pero que los 3 estaban seguros y juntos. Él escuchaba todo con atención, como quien trata de entender el mundo antes de tiempo. Una noche, mientras veían una película en el sofá, Aiden se acurrucó al lado de su madre y dijo, en voz baja: «Solo conté porque pensé que te lo merecías saber, mamá». Caroline lo abrazó, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Hiciste lo correcto, hijo. Nunca guardes cosas importantes solo, especialmente si duelen». Ese momento marcó algo entre los dos. Una confianza silenciosa. Un lazo que no dependía de la sangre ni del matrimonio, solo de la verdad. Con el fin del otoño, el apartamento ya parecía más hogar que refugio temporal. Caroline comenzó a redecorar poco a poco, cambiando las cortinas, colgando cuadros antiguos con nuevos marcos. Emma se involucró en el proceso con algo de reticencia al principio, pero luego empezó a dar sugerencias. «Podríamos pintar una pared de morado, solo para probar»,
dijo un día. Caroline compró pintura el sábado siguiente. Era un símbolo pequeño, pero poderoso. Estaban reconstruyendo juntas. Los fines de semana se hicieron más libres. Iban a museos, ferias callejeras, parques. Sin Jason para organizar o desorganizar los planes, Caroline comenzó a escuchar mejor a los hijos. No solo las palabras, sino también los silencios. Emma, por ejemplo, tardó en retomar la confianza. Durante meses, mantenía distancia cuando el nombre del padre surgía y nunca preguntaba por la tía Vanessa. Ya Aiden parecía lidiar mejor con la nueva rutina, pero de vez en cuando mencionaba, con la pureza de los niños, que todo era más ligero ahora. Un día, a la salida de la escuela, Aiden le entregó a su madre un dibujo que había hecho durante la clase de arte. Mostraba una casa con 3 figuras tomadas de la mano. Arriba de cada una, los nombres: Aiden, Emma y Caroline, sin lugar a dudas. Ella sostuvo el papel con firmeza, tratando de contener la emoción. No era solo un dibujo, era la validación de que, a pesar de todo, seguían enteros. Ese mismo mes, Caroline recibió una invitación para participar en un círculo de conversación sobre reconstrucción emocional después del divorcio, organizado por una asociación de mujeres de la región. Dudó al principio, pero finalmente aceptó. Sentía que ya no cargaba más vergüenza ni necesitaba esconder sus cicatrices. Cuando se presentó frente al pequeño grupo, dijo simplemente: "No vine a contar una tragedia, vine a hablar sobre elecciones. Y cómo una elección difícil puede salvar más de una vida". La participación en el grupo le dio a Caroline algo que no sabía que necesitaba: espejos. Mujeres con historias distintas, pero sentimientos similares, frustraciones acumuladas, silencios impuestos, esperanzas postergadas y sobre todo la culpa que tantas cargaban por haber dicho basta. Caroline escuchaba, a veces solo en silencio, a veces ofreciendo consejos con la delicadeza de quien ha vivido todo en su propia piel. Con el tiempo, comenzó a ser invitada a otros encuentros y su nombre empezó a circular como alguien que sabía acoger. Esto no solo reforzó su trabajo como consejera, sino que también fortaleció su autoestima. Ya no era la mujer comparada con su hermana. Ya no era la esposa invisible ni la hija discreta. Era alguien entero, con voz propia, que había resistido una caída profunda sin perder lo que era esencial: el vínculo con los hijos, la lucidez y la capacidad de empezar de nuevo. Fue en este escenario de reconstrucción que llegó diciembre, trayendo consigo las luces navideñas y las primeras invitaciones familiares. La casa de los padres sería, como de costumbre, el punto de encuentro para la cena. Caroline pensó en rechazarla, pero Aiden insistió en ver a los primos y Emma pidió reencontrarse con los abuelos. Después de mucha reflexión, aceptó. Con una condición: irían temprano y regresarían antes de la cena. Sabía que Vanessa estaría allí y no tenía intención de prolongar un encuentro forzado. Cuando llegaron, la recepción fue contenida. La mayoría actuaba con una incomodidad educada, como si evitaran tocar el pasado. Caroline saludó a todos con la calma de quien no debía explicaciones. Aiden corrió al jardín. Emma se quedó cerca de la abuela. Ella se sirvió un café y se quedó observando el movimiento cuando vio a Vanessa parada en una esquina de la sala, con los ojos fijos en ella. Había tensión en el aire, pero no hostilidad. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado por un momento y el pasado se hubiera quedado allí, en esa mirada entre dos hermanas que ya no sabían cómo hablarse. Vanessa se acercó despacio, sosteniendo un vaso de agua como disculpa para mantener las manos ocupadas. Caroline permaneció quieta, sin moverse, pero tampoco retrocedió. Las dos quedaron frente a frente durante algunos segundos y fue Vanessa quien habló primero. ¿Puedo hablar contigo? Solo un minuto. La voz estaba baja, casi contenida. Caroline vaciló, no porque tuviera miedo de lo que escucharía, sino porque no sabía si valía la pena.
Aún así, asintió con un gesto discreto y la siguió hasta la terraza trasera, donde las luces de la calle parpadeaban en tonos rojos y dorados. Afuera, el viento frío de diciembre cortaba el rostro, pero no más que las palabras que aún no se habían dicho. Vanessa respiró hondo. No espero que me perdones, ni que me entiendas. Solo quería decir que me perdí y que perdí muchas cosas en el proceso. El tono no era melodramático, pero había dolor allí. Caroline permaneció en silencio. Era la primera vez que veía a su hermana sin el barniz de superioridad que siempre la acompañó. Parecía más pequeña, más humana. Siempre fuiste mejor que yo, ¿sabías? Continuó Vanessa. Solo que nadie nunca te lo dijo en voz alta, ni yo. Y ahora, mirando desde afuera, veo lo que has construido. Incluso después de todo, tienes algo que yo nunca tuve, un hogar de verdad. Caroline cerró los ojos por un instante. Las palabras no sanaban, pero tampoco hacían daño. Eran solo lo que eran, verdades atrasadas. No respondió de inmediato. Solo apoyó las manos en la baranda de la terraza y miró hacia dentro de la casa, donde Aiden reía con los primos. No te odio, Vanessa, pero tampoco tengo más espacio para ti en mi vida. Al menos, no ahora. Vanessa asintió, con los ojos húmedos, y no insistió. En ese momento ambas sabían que el perdón no era un gesto inmediato, era un proceso. Y Caroline, más que nadie, entendía el valor del tiempo. En el camino de vuelta a casa esa noche, el coche iba silencioso. Emma dormía en el asiento trasero con los auriculares en el cuello, y Aiden observaba las luces de Navidad a través de las ventanas de las casas. Caroline conducía con calma, sintiendo el cuerpo cansado, pero la mente en paz. Era la primera vez, desde el comienzo de todo, que podía mirar a Vanessa sin ira, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no definía sus días. Al estacionar, Aiden se inclinó hacia adelante y preguntó, «Mamá, ¿perdonaste a tía Vanessa?» Ella tardó un segundo en responder, «Aún no, hijo, pero tal vez algún día. El perdón también necesita tiempo, igual que nosotros». Él asintió, como si entendiera. Eso era lo que Caroline más admiraba de su hijo, la capacidad de sentir lo que importaba, incluso cuando las palabras faltaban. Esa noche, después de acostar a los niños, se quedó un rato sentada en el sofá, mirando el árbol de Navidad que habían montado juntos. No era perfecto ni simétrico, pero era suyo, y eso bastaba. El primer día del nuevo año, Caroline caminó hasta el parque con los niños. El cielo estaba despejado y había familias jugando en el césped. Llevó un cuaderno y un bolígrafo, un hábito antiguo que había retomado en los últimos meses. Se sentó en un banco mientras Emma patinaba y Aiden corría detrás de un perro desconocido. En la primera página escribió sin prisa, 2023. La vida tal como es. Sin ilusiones, sin mentiras, pero llena de comienzos posibles. No había drama, ni grandes planes, solo la intención de seguir adelante. Al mirar alrededor, se dio cuenta de algo que antes parecía improbable. Estaba feliz. No una felicidad de película, sino la que nace cuando el dolor ya no manda los pasos. Caroline había perdido un matrimonio, roto lazos con su hermana y enfrentado el silencio de su propia familia. Pero había ganado algo aún más grande, la oportunidad de elegirse a sí misma. Y esa elección, sabía, cambiaría todo a partir de ahora. Durante los meses siguientes, Caroline notó cambios sutiles en el comportamiento de las personas a su alrededor. Amigos antiguos que se habían alejado después del escándalo inicial comenzaron a reaparecer con mensajes discretos, encuentros casuales e invitaciones sencillas para cafés. Poco a poco, quedó claro que su actitud tranquila frente a la crisis había ganado respeto y no lástima. Caroline ya no era vista como la mujer traicionada, sino como alguien que tuvo el valor necesario para poner límites, incluso si eso significaba empezar de cero. Su madre comenzó a visitarla más seguido,
nunca pidiendo disculpas directamente, pero ofreciendo pequeños gestos que hablaban por sí mismos. El padre, siempre reservado, apareció un día con un marco de fotos con una foto antigua de ella cuando era niña, sonriendo frente a la casa donde crecieron. «Encontré esto y pensé que te gustaría», dijo tímidamente. Caroline entendió el significado de ese gesto. Era su manera de decir que se sentía orgulloso. Por primera vez, no le importó no escuchar las palabras exactas. Lo que importaba era lo que había detrás de ellas. Al final de ese invierno, recibió una propuesta inesperada: ser ponente en un evento sobre relaciones y nuevos comienzos en una universidad local. Dudó al principio, insegura sobre exponer públicamente su historia, pero Emma y Aiden la animaron. «Siempre dices que no necesitas esconder lo que es verdadero», recordó Emma. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Caroline respiró hondo antes de subir al escenario. No contó detalles sórdidos ni expuso nombres. Habló sobre decisiones difíciles, sobre el valor de la verdad y sobre cómo un niño había sido más valiente que muchos adultos a su alrededor. Al terminar, fue aplaudida de pie, no por su dolor, sino por el valor con el que lo enfrentó. Al salir de allí, sintió una ligereza desconocida hasta ese momento. Finalmente había comprendido lo que significaba superar, no borrar el pasado, sino ser capaz de contarlo sin miedo. Al día siguiente de la conferencia, Caroline se despertó temprano, antes incluso del amanecer. Caminó hasta la cocina, donde el silencio de la casa se mezclaba con el olor del café recién hecho que ella misma había preparado. Se sentó a la mesa, rodeó la taza caliente con las manos y observó el reflejo pálido del invierno a través de la ventana. No había carta de Jason ni billete de Vanessa, solo algunos mensajes cariñosos de los hijos, agradeciendo la cena de la noche anterior y preguntando si podían llevar galletas caseras a la escuela. Fue allí, en ese instante de tranquilidad, que Caroline se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Antes se despertaría con el corazón pesado, rememorando traumas y angustias. Ahora se sentía ligera, como si cada latido de su pecho fuera un recordatorio de que había sobrevivido y crecido. Sabía que las cicatrices aún existían, pero también sabía que eran partes esenciales de quien se había convertido, una mujer íntegra, capaz de transformar el dolor en fuerza y ofrecer esperanza a quien cruzara su camino. Esa tarde, mientras acompañaba a Aiden en el parque y orientaba a Emma en un ejercicio de matemáticas, Caroline se sintió invadida por una ola de gratitud. Miró a sus hijos, sus verdaderos anclajes, y sintió la certeza de que había reescrito no solo su propia historia, sino también la de ellos. Recordó cada decisión difícil, decir basta al silencio cómplice, buscar la verdad en conversaciones dolorosas, construir un hogar en un apartamento simple y acogedor. Todo parecía converger en ese momento tranquilo, donde las risas infantiles y el sol tenue de febrero creaban un escenario de renovación. Y al observar las pequeñas huellas en la arena, Caroline entendió que la mayor superación no está en borrar el pasado, sino en permitir que él enseñe y fortalezca. Con el corazón cálido, sonrió, apretó la mano de Aiden y dijo en voz baja: «Vamos, mi amor, la vida nos espera».